Después le subo el video. ¿Se ve el Excel de fondo? Sí, sí. Bien. Sí. Se ve. A ver, primero vamos a hacer algunas cositas de Excel, ¿sí? Como tablas de frecuencia, cómo trabajar con intervalos de clase, etc. Recuerden que para poder acceder, ¿sí? Van a la parte de análisis de datos. Van a opciones, y de opciones van a complementos. Complementos, van a ir, y acá yo ya lo tengo tildado, ¿no? Herramientas para análisis. ¿Sí? Lo tildan, yo tengo herramientas para análisis de Visual Basic porque programo en Excel y el Solver. ¿Sí? Lo pueden aceptar, y una vez que está eso, en la parte de datos, tiene que aparecer acá, análisis de datos. Tiene que aparecer. ¿Sí? Si aparece esto porque ya cargaron el complemento de Excel para análisis estadístico. ¿Sí? Bien. ¿Pudieron avanzar con el seminario 1? La primera parte. Sí. Bien. ¿Dudas de los primeros ejercicios? ¿Algo que quieran preguntarme ahora? Tenían del seminario 1 varias cositas para hacer. Por ejemplo, uno de los ejercicios era este, que le daba la frecuencia absoluta y ustedes pueden sacar la relativa. ¿Sí? Lo que hacen es tomar esto como el 100%, que es su n, y desde ahí trabajar directamente con los porcentajes y hacer un gráfico de todo. ¿Está? Después tenían el ejercicio de sedimentación, donde les daba todos los valores, ¿sí? Los copian en una tabla y pueden hacer una tabla de frecuencias. Ahora les voy a enseñar a hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que tengo estos valores. Supongamos que son valores en gramos por billete de proteínas totales de distintos pacientes. ¿Sí? Pediátricos. Y yo quiero analizar esta población. En Excel tienen la barra de fórmulas y generalmente tienen distribuidos por tipo de categoría. Tienen todas, ¿sí? O pueden elegir las estadísticas. Y acá tienen muchas herramientas estadísticas en forma individual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero de esta población que tengo acá, de esta cantidad de datos, calcular el promedio. Entonces, siempre que utilice una celda de Excel, cada celda de Excel me deja o alojar un número, o alojar un texto, o poder insertar una forma. Yo pongo promedio, generalmente uno conviene trabajar con minúscula, porque directamente acá les da cuáles de las formas de promedio tiene. Generalmente uno utiliza la primera, ¿sí? Es la punta. Y le pone un paréntesis. Fíjense que ya lo puso en mayúscula. Eso quiere decir que la fórmula está bien puesta. Cliquean para seleccionar todos los datos, ¿sí? Y entonces, el promedio de todos estos datos, es más, fíjese que automáticamente ya les puso la palabra promedio en mayúscula, desde qué celda a qué celda, ¿sí? Desde B42 a, a B41, y les da el promedio que es 4,7. Después de acá, ¿se cortó la cámara algo? ¿Pasó algo? ¿Estoy seteado? Y se salió la Sí, cámara. la cámara. Ahí está. Capaz que toqué algo así, no me dijo. Bien. Desde acá ustedes pueden trabajar después, en el inicio, con la cantidad de decimales. Esto va a depender de las cifras significativas que tengan los valores de la variable. ¿Sí? Si esto ya está con una sola cifra decimal, ¿sí? Lo coloca con las dos cifras significativas. ¿Sí? Y ya está. Si no, pueden aumentar o disminuir los decimales. Bueno, después el desvío. Tienen dos tipos de desvío. El desvío muestral y el desvío poblacional. Entonces, colocan igual, fíjense que me da el M y el P. El M es el muestral
y el P es el poblacional. Ustedes tienen una muestra. Entonces van acá. Toman todos los datos otra vez y le dan. Él les dio 0,71. El N. ¿Cómo calculo el N? Bueno, lo que tengo que poner es igual, contar, ¿sí? Me da contar A, contar blanco, contar sí. Contar sí son condicionales. Después se los voy a enseñar. Por ejemplo, yo le puedo poner en una... Eso se utiliza mucho en docencia para las notas. Por ejemplo, contar sí es mayor a 4. Entonces me cuenta todos los aprobados. ¿Claro? O le puedo poner un condicional. Si está entre 4 y 7. Después le puedo poner otro. Si está entre 7, si es mayor a 7, o mayor o igual a 7, a 10. Entonces ahí puedo concatenar fórmulas. Es decir, por ejemplo, yo tengo 3 notas de 3 parciales. Yo le puedo decir que me ponga la función sí, si ese valor es mayor a 2, ¿sí? Que me le ponga una B. Ahora, si alguno de los valores es menor a 2, me le pone una C que es para recuperar. ¿Sí? Entonces, contar, le pongo un paréntesis, y directamente vuelvo a setear todo. Entonces tengo 40 datos. ¿Está claro? Mi N es 40. Ahora, para hacer un intervalo de clase, por ejemplo, si yo quiero hacerlo acá, porque a ver, hacer un gráfico con todos los datos generalmente es muy poco procedente porque yo no tengo idea si estos datos, al ser, y acá son 40, supónganse que son 500 datos. ¿Sí? Hacer un gráfico con 500 datos me va a poner todas, ¿sí? Columnitas por cada dato o por cada dato que se repite. Entonces, yo generalmente no puedo ver bien la distribución. Entonces me conviene hacerlo por intervalo de clase. Para hacer un intervalo, primero tengo que calcular el máximo y el mínimo. Entonces le pongo max, y le digo que de todos estos valores me busque el valor máximo. El valor máximo es 6,1. Para no tener que buscarlo a mano. Acá puedo hacer lo siguiente si quiero. Me puedo parar en fila y columna, ponerle F4, ¿sí? Trasladarla hacia abajo y directamente cambiar a la función. Entonces le pongo mínimo. Y me busca el valor mínimo. ¿De acuerdo? Rango. ¿Se acuerdan cuál es el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Y ahora hay unas formulitas que capaz que en estadística se les enseñaron. Porque, a ver, yo tengo un rango que es de 2,8, entre el menor valor y el mayor valor. ¿En cuántos intervalos de clase hago esta distribución? La puedo hacer en... A veces uno lo puede hacer en forma manual. Dice, bueno, lo hago en 5 intervalos. ¿Sí? Tomo el mínimo en 6, el mínimo, perdón, en 2,5, el máximo en 6, y lo divido en forma manual. O puedo calcular esto, que es la formulita de Stuber, que es 1 más 3,22 por el logaritmo natural de n, ¿sí? Que es el número de datos que tengo. Entonces coloco la fórmula acá, hago 1 más 3,22 por, acá es, tengo la, ven, ln, si pongo log me calcula el decimal, si pongo ln me calcula el logaritmo neperiano, o natural. Busco el n, que es este, cierro el paréntesis, y me da un valor de 13. Y la amplitud, es decir, cuánto sería la amplitud del intervalo, es el rango dividido el valor, que me da 0,3 aproximadamente. 3,3. No va a cambiar. No. 40. Ahí Profe, yo tengo del ¿dónde video, el logaritmo neperiano y no era el logaritmo natural en base 10 en la fórmula de sí, Strush? A ver, y era 3,322.
según el video. 3,322, 3,322 te han puesto. ¿Qué tiene? Logaritmo en base no, 10. está bien, ese logaritmo está bien. Por eso me parecía que no. Había algo que no me gustaba. El valor es muy alto. Ahí, ahora sí. 6. O sea que me da 0,5, está bien. 0,5 está bien. Entonces, ahora los intervalos los tengo que construir yo. Entonces pongo el límite inferior y el límite superior. El límite inferior lo puedo poner en 2,7 para hacer los rangos. Y puedo poner 2,1. ¿Sí? Y a esto, acá tengo que poner cuál sería la amplitud, ¿no? Vamos a poner que la amplitud la pongo en 0,5, ¿no? De cada intervalo. Entonces, le digo que a este valor le sume este valor. Y este valor Entonces, que me lo fije. Sí. le hago una pregunta. ¿Por qué del límite inferior no usa el valor mínimo? El valor mínimo. El valor mínimo, claro. Utiliza uno más bajo, pero eso fue 3,3, por no, una no, cuestión. me equivoqué, yo no, 3,3. Vamos a poner 3. ¿Sí? Total es lo mismo. Ah, De 3 a 3,5. ¿Sí? Y acá le tengo que poner igual. Que me tome este valor, me tome 3,5. Ahora si hago esto para abajo, esto para abajo. Ahí está. De 3 a 3,5, de 3,5 a 4, de 4,5, de 4,5 me faltaría 1, ¿no? Pues hasta 6,1. Ahí está. Acá le puedo poner manualmente. Voy a cambiar. 3 a 3,5, 4, 5, ¿sí? Ya me hizo los intervalos. Ahora, voy a calcular la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular la frecuencia? Pongo igual. Frecuencia. ¿Sí? Abro paréntesis. Y me conviene ir acá. A la formulita. ¿Qué datos necesito? Datos necesito. La frecuencia la va a sacar de acá. ¿Sí? Miren acá. ¿Qué grupos? Tomo solamente el límite superior. No tomo todo, ¿eh? Solamente el límite superior. ¿Sí? Y le doy Enter. A ver, una cosa. A esto los tengo que fijar en fila y columna. Ahora van a ver por qué. Y aceptar. Ahora, ¿cómo hago para que me pongan el resto de la frecuencia? Pinto hacia abajo y selecciono esto. Y le doy Control, Shift, Enter. Y ahí me puso la frecuencia. Fíjense, diré una cosa. Antes no tenía las llaves y ahora las tiene. Eso quiere decir que ya me puso las frecuencias correspondientes a estos intervalos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer el gráfico? Para hacer el gráfico me conviene poner igual y copiar hacia abajo. 2, 3, 5, 6. Y acá tengo que poner el intervalo yo a mano. ¿Sí? Entonces acá le pongo. Y ojo con esto. Hay que poner 3. Fíjense que yo puse primero. Hay que ponerle algo como un acento o cualquier cosa. ¿Por qué? Si yo no lo pongo, ahí está. Si yo no lo pongo de esta manera, de 3 a 3,5, y le doy Enter, me lo toma como una fecha.
Miren, si yo hago 3-3,5, a veces me lo toma, y a veces me lo toma con una fecha. Depende del Excel que tengan ustedes, ¿sí? Acá sería de 3.0 a 3.5. Este sería de 3.5 a 4.0. Este sería de 4.0 a 4.5. De 4.5 a 5. De 5 a 5.5. Ah, no tengo que trasladar para abajo. Y de 5.5 a 6.1, que es el valor. Este sería intervalos de clase. Y ahora voy a calcular la frecuencia acumulada. Ahora van a ver por aquí. ¿Cómo calculo la frecuencia acumulada? Traslado a la primera. Y después le digo que a este valor le sume el valor anterior. Y lo copio hacia abajo. ¿De acuerdo? Fíjense que el valor mayor tiene que ser 40. Después tomo todos los datos y voy a insertar gráficos. ¿Sí? Voy a todos los gráficos y busco el que dice cuadro combinado. Frecuencia la dejo acá y en el eje secundario pongo la frecuencia acumulada. ¿Lo ven? Aceptar y ya me hizo. Entonces fíjense que va de 3 a 3.5, de 3.5 a 4, y me da la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada en dos ejes distintos. ¿Sí? ¿Quedó? Acá le cambio el título. Acá le puedo poner directamente valores de proteínas. ¿Sí? ¿Quedó esta parte? ¿Se entendió? ¿Necesita que repita algo? Hola. Hablen, hablen. No, está bien, creo. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, profe, está bien. Aparte, si después queda el video, de última Sí, repasamos. sí. Pues yo por ahí voy muy rápido en algunas cosas, pero siempre la frecuencia, recuerden que hacen solamente la primera y después pintan todo, seleccionan la fórmula y ponen Control Shift Enter. Y automáticamente les ponen las demás frecuencias. ¿Sí? Bien. Acá les voy a dejar después, ¿sí? Supongamos que tengo... Acá. Por ejemplo, estos son valores de altura de varones caucásicos de una clase. ¿Sí? Excel me deja, lo voy a copiar y lo voy a hacer de vuelta para que lo puedan ver todo. Acá, esto se los voy a dejar. ¿Se acuerdan de esto? Cómo calcular la mediana para datos agrupados y cómo calcular el modo para datos agrupados. ¿Sí? Igual como les enseñé yo, les va a dar prácticamente lo mismo. Estas son las fórmulas que seguramente les dieron estadísticos. Pero para calcular la mediana, recuerden que entran directamente al valor de n sobre 2 y buscan la mediana, y la moda es la variable que más se repite, ¿no? Vamos a copiar esto. Voy a copiar. Supongamos que tengo estos valores y quiero analizar la distribución. Bueno, para eso tengo una herramienta estadística. Entonces, voy a datos, análisis. ¿Sí? Y busco dentro de la tabla, ¿sí? Análisis que tiene, estadística descriptiva. Y le pongo a aceptar. Entonces me dice, ¿qué rango de entrada tiene? El rango de entrada es la altura.
Fíjense que yo seleccioné también altura. Entonces le pongo que los rótulos están en la primera fila. Que en la primera fila no hay un valor. Después acá le pongo rango de salida y puedo ir a otra hoja o puedo seleccionar, ven que me dice una hoja nueva, en un libro nuevo, o si no me deja tomar una celda. El resumen de estadísticas y el nivel de competencia. Con eso ya está. Y fíjense que automáticamente ya me da, sin tener que hacer nada, los datos. Me da la media, o media aritmética, el error típico, la mediana, el modo, las desviaciones estándar, la varianza de la muestra, el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el valor mínimo, el máximo, la suma de los valores, ¿sí? El n que tenemos, que son 16, y el nivel de confianza, ¿sí? Que tiene que ser, recuerden, para que sea una distribución normal, tiene que ser menor a 0,05. ¿De acuerdo? Una forma de hacer este trabajo. ¿Qué más tienen en esto? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a tomar de a dos celdas para después recién hacer el ANOVA. Vamos a suponer que yo tengo para hacer, comparar estas dos poblaciones, A y B. Bueno, voy a análisis de datos y busco, y acá me aparecen prueba de T de media para dos muestras emparejadas, ¿sí? Esto cuando uno trabaja con una muestra, una sola muestra, que la repite dos veces, ¿sí? O sea que es un duplicado. Y esta es prueba de T para dos muestras, suponiendo varianzas iguales. Vamos a usar esto. Entonces, tomo lo que quiero hacer, le pongo a aceptar. Rango de la variable 1, vamos a tomarla. Rango de la variable 2, vamos a tomarla B. Rótulos, como siempre, de primera fila. Diferencia hipotética de las medias, si supongo que son iguales no le pongo nada. Un alfa de 0,05, o sea, un 95% de confianza. Y el rango de salida, se lo vamos a poner. Entonces fíjense que ya directamente me da el valor de la media de A, el valor de la media de B, la varianza de cada una de las muestras, el n, la varianza agrupada, y lo más importante es que me da el estadístico T, que es de 0,115. O sea que, fíjense que para un n de 40, ¿sí? El valor crítico de dos polas está prácticamente en 2. ¿Se acuerdan de esto? De la hipótesis nula y la alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cómo serían las medias entre sí? Porque estudian es para medias. Creo que una era que las medias eran iguales y otra La la hipótesis alternativa es que nula eran dice que distintas. las medias son iguales. Sí, ¿sí? iguales. Y la alternativa es que son distintas. ¿sí? Ojo que acá no hablamos de mayor ni menor. ¿tá? Solamente decimos que son iguales o que son distintas. Entonces, fíjense que por el estadístico que tenemos, las medias prácticamente son iguales. ¿sí? Vamos a suponer que ahora quiero hacerlo entre A y C. ¿Cómo haría? Voy a análisis de datos, voy a lo mismo, ya dejo A y cambio por C. ¿De acuerdo? Le dejo todo igual, cambio el rango de salida, lo voy a poner acá abajo, y le pongo aceptar. Y ya me hizo el análisis. ¿sí? El estadístico T me dice que es de 0,26, y el típico, obviamente, como el N es el mismo, 1,90. ¿sí? O sea que ahí C serían iguales. ¿sí? ¿Son iguales las tres entre sí? ¿Qué les parece? Por un carácter transitivo, ¿no? Sí, Si A es igual a B y A es igual a C, quiere decir que C es igual a B. También se podría hacer una ANOVA, porque recuerden que, a ver, ¿se acuerdan la parte de estadística? No es procedente, si uno tiene más de dos poblaciones, hacer student. ¿sí? Hay que hacer ANOVA. El único inconveniente que tiene Excel para ANOVA es que no tiene test a posteriori.
Ejemplo, yo puedo hacer una ANOVA. Voy a análisis de datos y le pido análisis de varianza de un factor, porque es un factor solo. Le pongo a aceptar, el rango de entrada es A, B y C, son los tres. Roto es la primera fila y el rango de salida vamos a ponerlo bien abajo. No, no me tomó. No. Va, acá me tomo. ¿Se acuerdan algo de ANOVA? ¿Qué es lo que es de ANOVA? Si tengo varios. ANOVA sí, se utilizaba cuando comparaba más de dos medias. Sí, y ve lo que es la diferencia entre y dentro de los grupos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces fíjense que tiene un F y un valor crítico. ¿Sí? Si el F es menor que el valor crítico, ¿sí? Me está diciendo que prácticamente las medias, ¿sí? Son muy similares. Y fíjense que en valor absoluto entre media y varianza no hay diferencia. ¿Sí? O sea que no hay diferencia ni entre ni dentro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que no, si hay una diferencia, obviamente este valor va a ser mayor que este. ¿Sí? Y el único problema que tiene Excel es que no me da test a posteriori. ¿De acuerdo? El SPSS sí, el R sí. ¿Sí? No solo me dejan trabajar con el análisis de varianza para ver si hay una diferencia, sino cuál es diferencia. ¿Sí? Después vemos si podemos usar el SPSS. Yo voy a ver si les puedo conseguir una copia y usar algunos parámetros del SPSS. El único problema inconveniente que tiene SPSS es cómo ingresar, yo les dije, cómo ingresar los datos. Porque hay que ingresarlos, en una parte se ingresan los datos y en otra parte se clasifican las variables. No me acuerdo de acá si tengo algo más para mostrar. Este es el mismo de los intervalos. Profe, no se escucho, por lo menos yo no escucho. No, yo tampoco. No, no se escucha. Es como un ruido de fondo. ¿Me escuchan? Muy entrecortado. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor?
Sí, ahí sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Sí? No. Este ejercicio lo pudieron hacer. Te dan los resultados obtenidos de una muestra de 56 lecturas de absorbancia del reactivo de triglicéridos enzimático. El blanco, ¿no? Blanco de reactivo. Durante 18 días. Y les dan esta lectura. Les preguntan, determinar la media, la mediana y el modo. ¿Cuál de los tres describe la tendencia de esta distribución de datos? ¿Cuál es la amplitud de la distribución de datos, el rango? Y les pide las frecuencias absolutas y relativas y acumuladas. ¿Pudieron hacer ese? ¿Llegaron hasta ahí? Yo hice una parte. Bueno, y, a ver, Yo voy a ver el promedio, la mediana, el modo, el rango, la varianza y el desvío, creo. bien. ¿Y qué Bien puede sacar en conclusión? A ver, el promedio me dio 0,12, bueno, un par de decimales más. La mediana 0,112 y el modo 0,112 también. Después el rango lo saqué con el valor mínimo y máximo en Excel. Lo resté, me dio 0,557. La varianza me dio 0,007 y el desvío 0,08. Lo hice con ¿Querés el compartir muestral. ¿Querés que, no sé si pueden compartir ustedes? Fíjate si tenés la opción de compartir pantalla. Ah, me fijo. ¿Querés No, poder compartir eso? ¿Lo tenés? no dice que está desactivado. Es una forma de compartir. Configurar. Ahora vas a poder. Fíjate. Fíjate que abajo tenés compartir. Ah, perfecto. Bien. Bien, lo que tengo con Excel. Te faltó calcular el coeficiente de variación, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, el coeficiente de variación no sabía cómo calcularlo acá. El coeficiente de variación es exactamente la dispersión sobre la media, por ciento. Ah, claro, lo tenía que hacer como a mano. Sí, sí, ese no lo calculé. Sí, después en otro ejercicio creo que sí lo había calculado. Tiene el Excel para poder hacerlo. ¿Pudiste hacer el gráfico? ¿O algún gráfico? No, porque no había hecho lo de la frecuencia, no sabían cómo lo hacía. Ahí sí pueden, ya que ahora tenés la amplitud, ¿sí? Claro. Claro, tenía que hacer esto, ¿no? Lo que estuvimos viendo recién. Pueden directamente. Ahí convendría hacer, como mucho, yo calculo que de 3 a 5. Más. No muchas más porque ahí, Sí. ahí van a tener, digamos, ¿para qué está hecho este ejercicio? Lo que van a ver después, cuando lo hagan, cuando termine, es que en realidad los datos se agrupan en un momento y después tienen una tendencia. Que esa, fíjate que en el día, si yo no me equivoco, ahí tienen los datos, en el día 28, ¿lo ven? Bajá un Sí, poquito como que aumenta el cursor, un montón. Sí. para que se vean los datos. Ah, En el día 28 y 29 hacen un pico, sí. que después bajan. ¿Sí? Y fíjense más abajo, ¿sí? Que hasta el día 50 se mantienen. ¿Por qué puede haber pasado esto? Porque fíjense la leyenda del ejercicio. Por el equipo puede ser. No por el equipo. Pensá que el tipo de reactivo es. Bien. Y estamos hablando de un blanco de reactivo. O sea que evidentemente la oxidación del reactivo hace de que el blanco aumente, con lo cual ya tenés que desechar lo que te quede de reactivo o ver reactivo nuevo. Claro, acá el día 30 había desechado el activo anterior y Exactamente. usar uno Pero nuevo, ya ¿no? el día 25 tendría que prever
de estar preparando reactivo nuevo, desechar lo que te queda. O sea, ¿esto para qué sirve? Muchas veces sirve para que, cuando son reactivos enzimáticos de preparación, ¿sí? No preparar demasiada cantidad, sino saber que el reactivo me va a ser útil para tantas determinaciones, tantos días, y después tengo que directamente preparar el reactivo nuevo. Esto es muy común hacerlo porque ustedes recuerden que si cambia el blanco de reactivo, pero yo no cambio el factor de calibración, la curva se está moviendo. Se está moviendo desde el 0 hasta donde tengo el blanco de reactivo. A pesar de que yo lleve con el blanco de reactivo a 0, no importa. Con lo cual, empiezo a perder sensibilidad metodológica, porque justamente cambia la curva. Entonces, directamente uno esto lo hace. Los equipos generalmente automatizados ya me dan el blanco de reactivo, me lo restan, pero uno tiene que tener cuidado de que las lecturas del blanco no superen generalmente lo que el fabricante propone. En este caso, fíjense que creo que era 0,5, ¿no? La observancia. No me acuerdo. Fíjense en el ejercicio. 0,15. 0,15. ¿Cuál describiría mejor de las tres medidas de tendencia central? ¿Cuál describiría mejor estos datos frustrales? La media, la mediana o la moda. La mediana. Fíjense dónde cae la mediana. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay veces, cuando tenemos distribuciones bimodales, ¿sí? Tenemos que tomar la moda. La mediana no nos sirve. Porque son distribuciones que tienen una moda principal y una moda secundaria. Que seguramente esos datos deben ser trabajados posteriormente como muestras separadas, porque corresponden a dos poblaciones distintas. Fundamentalmente cuando tienen esa curva bien marcada bimodal. ¿Estamos? Bien. ¿Querés dejar de compartir ese sigo yo? Dale, dale. Ahora no sé dónde. Donde dice, fíjate que te tiene que decir dejar de compartir. Ah, hasta. Ahí, Ahí está. voy a ir al seminario. Este estaría como lo tienen que hacer entonces, el número 2. Sí. Y fíjense que acá es muy parecido a lo que vimos hoy con intervalos de clase. Esto lo pueden hacer manual, justamente, no hace falta, pues ya está hecha la tabla. Y les pide representar gráficamente la distribución de frecuencias de aquellas personas que son trabajadoras y que padecen tuberculosis. Entonces, toman el total de trabajadores, ¿sí? Y el total que son los que tienen tuberculosis, ¿sí? Y hacen un gráfico. Después le piden la distribución de frecuencia de los varones no trabajadores que padecen tuberculosis. O sea, estos son gráficos para que comparen. ¿Se acuerdan de los cuartiles, deciles y percentiles? ¿Cómo calculamos? Estadística. Por ejemplo, yo tengo una población, ¿sí? Excel me permite Excel me deja, de alguna manera, vamos a tratar de ver.
Vamos a una cosa. Vamos a ¿vieron lo que hice? Puse primer cuartil y segundo. Seleccioné los dos primeros y tiré hacia abajo. Entonces automáticamente me rellena con el tercero y el cuarto. ¿Sí? Entonces, quiero saber cuál es el primer cuartil de esa distribución. Igual, voy a buscar la fórmula, porque no me acuerdo cómo se escribe. Entonces voy acá, voy a estadísticas y voy a tratar de buscar cuartil. A ver si la tiene. Sí, cuartil. Vamos a tomar. Vamos a aceptar. Le dice, ¿qué matriz? La matriz es esta. No son mis datos. Y quiero calcular el primer cuartil. El primer cuartil es 4,3. ¿Sí? Puedo, si quiero, poner este 4, poner este 4, y ahora arrastrar hacia abajo. Y lo único que queda acá es poner el cuartil 2, el cuartil 3, y el cuartil 4. ¿De acuerdo? Entonces me calcula todos los cuartiles directamente. ¿El cuartil 2 cuál sería? ¿Con quién coincidiría? ¿Con quién debería coincidir? El segundo cuartil. ¿Con qué valor? Con la media. Con la La mediana. media. Con la mediana. La mediana, sí, 50%. Mediana. Ya, el segundo cuartil es la mediana. ¿Está? ¿Sí? Así puede calcular deciles y puede calcular porcentajes. Por eso en este problema, fíjense que les pide, ¿cuál es la edad en la que se observa con mayor frecuencia que no trabajan los varones y las mujeres? ¿Sí? Acá sacan la frecuencia de esta tabla. Pero después les pregunta, ¿por debajo de qué edad está el 50% de los varones? Está por debajo de la mediana. ¿Por encima de qué edad se cuenta el 75%? Por encima del tercer cuartil. ¿De acuerdo? Y después me pide estudiar la asimetría de las tres distribuciones. Esto lo pueden ver directamente, como les expliqué en la clase pasada, a través de la tabla de frecuencia. Este es muy parecido al que tenían de delitos de sedimentación, que le pide cuál es la población de objeto en estudio, cuál es la variable, qué tipo de variable es, ¿sí? ¿Qué tipo de variable sería? Está diciendo, se requiere un estudio estadístico del número de técnicos superiores en salud con especialidad en ese clínico, que existen en el laboratorio de determinada ciudad. Ellos se han encuestado a 50 laboratorios y se van a tirar 100. Un laboratorio tiene 2, otro tiene 4. Entonces, la población de objeto de estudio son los técnicos superiores en salud con especialidad que trabajan en el laboratorio de determinada ciudad. ¿Sí? La variable es el número de técnicos por laboratorio. ¿Y qué tipo de variable sería? ¿Cómo la clasifico? Cuantitativa discreta. Cuantitativa. Sí. Después me dice construir una tabla de frecuencias absolutas, calcular el promedio de la mediana y el modo, cuál es el número de empresas que tienen como mínimo 2, cuáles empresas tienen un técnico de laboratorio como máximo 3, suma, y qué porcentaje de empresas tienen más de 3. Pueden calcular las frecuencias relativas.
Eh, Profe, de ese ejercicio no supe hacer el H. ¿Cómo calcular el porcentaje? más de 3. La tabla Ese de no lo pude frecuencia, hacer, digamos. la tabla de frecuencias, vos siempre. Cuando uno tiene una tabla de frecuencias, ¿Cómo? y una tabla de frecuencias, uno puede calcular la frecuencia negativa. Y Ay, no escuché. Se escucha muy mal el micrófono. Sí, se escucha otra vez cortado. Se escucha muy feo. Sí. no va a ser errores auriculares. Y vamos a suponer que yo tengo esta tabla de frecuencias, ¿verdad? Esta sería la acumulada. ¿Cómo hago las frecuencias relativas? Lo que hago primero es, bueno, acá ya tengo el N directamente. No se ve, me parece. Ahí sí. Ya puedo calcular la relativa. Profe, disculpe, pero no se le escucha. Hay algo en el micrófono que hace ruido, disculpe, pero no se le puedo escuchar. Me rompió el viernes pasado de gamer. Este es un micrófono de menos mal que lo tenía de la batería mía. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí o no? Ahí sí le escucho un poco mejor. Bueno, Sí. entonces, quiero calcular la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y hacer la regla de 3 con el n y con la frecuencia absoluta. Exactamente. Ponen igual a la frecuencia. Total, esto lo fija en fin de color. ¿Sí? Lo pone así. Y ahí tengo todas las cosas. No las tengo en porcentaje, las puedo transformar. Voy directamente a formato de celda y les digo que me lo pongan en porcentaje con él me calculó, en vez de tener la frecuencia, esta consecuencia corresponde a un 5% de esta. ¿Claro? Entonces, fíjate que el ejercicio que te preguntaba. ¿Qué porcentaje de empresas tienen más de 3? Una vez que calculás que tenés la tabla de frecuencias, te fijas cuáles tienen más de Bien, perfecto. de la tabla de frecuencias. Yo por ejemplo acá podría decir, ¿qué porcentaje de proteínas totales está por sobre 5,5? Como en el intervalo yo lo construí superior, y es el 15%. Ahora, si me dijera qué porcentaje de los valores están por debajo de 4, y tengo que sumar todo eso. Tampoco, por ejemplo, por debajo de 4 o menor a 4. Entonces, directamente, igual, suma todos los que son menores a 4. ¿No? No se escucha. ¿Viste lo que dice acá? Sí, sí, eso se ve. ¿Se escucha?
Sí, ahora se escucha. A veces es al de compartir y dejar de compartir. Bien. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia relativa, son los porcentajes que tenés que pueden ser acumulados también. No puedes sumar más de un porcentaje. Bien. Vamos a ver, ya que estamos, ¿sí? ¿Cómo tendrían que hacer estos? ¿Sí? Bueno, esto lo pueden hacer, el 5. Calcular el coeficiente de variación intraensayo de cada y decidir cuál de los dos, es fácil esto. Acá tienen las muestras, ¿sí? Calculan la media y el desvío y sacan el CB. ¿Está claro eso? Lo que tienen que hacer acá. En el 5. Sí. Calculan el desvío, la media, y se fijan cuál tiene un mayor coeficiente de variación. ¿Sí? Bien, vamos al 6. Acá tienen de 2 autoanalizadores, el Technicon RAXT y un Targa 2000, valores de urea. ¿Sí? Entonces, lo que les pide es, sabiendo que el valor asignado para el calibrador es 0,46 en gramos por litro, puede decidir cuál de los autoanalizadores presenta mayor exactitud y mayor precisión. Bien. Lo que primero tienen que hacer es tomar los datos, a ver si los puedo pegar en Excel. No sé por No está qué. compartiendo, profe. ¿Eh? No, ya sé. Que primero quiero ver si lo puedo pegar. Esperen un cachito. Ya comparto. Ya está bien. Ay. Ahí se ve el Excel. Al fondo. Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, acá lo que me pide es determinar exactitud y precisión. Ojo con esto. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es hacer un test de student entre estos dos equipos. ¿Sí? Entonces voy a análisis de datos, lo mismo. Busco prueba de T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Selecciono la primera y selecciono la C. ¿De acuerdo? Voy a rótulos, está bien, rango de salida, le voy a poner acá al lado y aceptar. Bien. ¿Qué es lo que me dice el análisis de datos? Me dice que hay un estadístico de 15,05 con un crítico de 2,1. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo son las medias entre sí? ¿Iguales o distintas? Si el estadístico observado es mayor que el crítico. Y ahí rechazo la hipótesis nula, distintas, y acepto la alternativa. Que son distintas. distintas. Bárbaro. ¿Hasta ahí estamos? O sea que los dos no miden lo mismo. ¿Está? Pero el ejercicio me da un valor de calibrador, que el valor de calibrador es de 0,46. Con lo cual,
lo que voy a hacer es escribir el 0.46 en cualquier celda. ¿Sí? Y voy a hacer un análisis para cada uno de los dos. ¿De acuerdo? O sea, un estadístico, un T observado para el, vamos a poner Tecticom RA, y un T observado para el tabla. ¿De acuerdo? Uno para cada uno. ¿Cómo se construye esto? Se pone igual. ¿Sí? Se hace el valor de la media del equipo menos el valor de la media que sería poblacional. Esto es un cero, porque es un valor de calibrador. Es la población que me dio el fabricante para poder trabajar. O sea que acá tengo solamente una dispersión, ¿está claro? El calibrador no tiene dispersión, porque no tiene rango. Es un valor único. Y en la fórmula normalmente nosotros lo que hacemos es dividir sobre la raíz cuadrada de la varianza de uno sobre su n más la varianza del otro sobre su n. Como acá uno desapareció, me queda la raíz cuadrada de la varianza que sería. ¿La qué? La raíz cuadrada de la varianza. Lo vimos en la clase pasada. La desviación. La dispersión. ¿Sí? O sea que esto sería dividido. No tengo la dispersión. ¿Sí? Pero tengo acá la varianza. Ya me la está dando. O sea que puedo calcular la raíz, pongo un paréntesis, de este valor, perdón, sí está bien, la raíz de este valor, vamos a hacerlo más sencillo. Espera, vamos a hacer otra cosa, para hacer menos bueno. Vamos a calcular acá la raíz de este valor, la varianza, y vamos a calcular la raíz de este valor, que es la varianza del otro medio. ¿Sí? Y como el n es 10 para cada uno, es lo mismo. Acá vamos a poner igual a la raíz de n. ¿Sí? Pues acá tengo la dispersión sobre la raíz de n. Entonces, ahora sí, pongo igual a este valor menos este valor, vamos a poner paréntesis, dividido, sería la dispersión, vamos a poner sobre la raíz de n. Cierro paréntesis, igual. Ese valor me da 17. ¿Sí? Vamos al otro. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces le pongo que me haga este valor menos el valor de la media del fabricante dividido la dispersión sobre la raíz de n. Y este valor me da menos 3.373. Lo que habría que buscar cuál es el crítico. Porque el n, ¿cuánto es ahora? Los grados de libertad. ¿Cuántos son ahora? 10. No. O sea, son 9. ¿Está claro? N-1. Antes eran 18. Entonces, ahora tengo que buscar acá, en estadísticas, tengo que buscar la distribución de Student. Distribución inversa. Cuadrado.
Fisher, H cuadrado, bien. Ahí está. Tengo ahora sí. El valor para cuál evaluar la distribución es este, y ahora la libertad 0,0. Acá está. 0,05 y los grados de libertad dijimos que eran 9, ¿no? O sea que el valor es 2,26. ¿Sí? Y fíjense que este valor, los dos valores son superiores. O sea que los dos valores, el que estaría más cerca, ¿cuál es de los dos? ¿El Targa o el Technicom? ¿Se escucha, chicos? El Targa. El Targa es el que está más cerca. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para ver precisión? ¿Qué tendríamos que hacer? Para ver cuál es más preciso de los dos. Ver la desviación. Aparte de esto, para comprobarlo. Si ustedes se acuerdan, acá tenemos una prueba de Fisher, análisis. Prueba F para varianza de dos muestras. ¿Sí? Acá tienen que tener cuidado de una cosa. ¿Sí? El cociente lo tienen que hacer con la varianza mayor dividido la varianza menor. Siempre. ¿De acuerdo? Nunca en forma inversa. Entonces, el rango para la variable 1, que es la varianza mayor, acá la tienen. El Technicom RXT tiene la varianza mayor. Seleccionan pueden seleccionar también el rótulo. Y la varianza menor sería la otra. Rótulos en la primera fila, rango de salida, vamos a ponerlo acá abajo. Y fíjense que la prueba de F me está diciendo, ¿sí?, que el F observado es 1,25 y el valor crítico es de 3,17, es mayor. O sea que evidentemente, ¿sí?, las varianzas son distintas. No son iguales entre sí. ¿De acuerdo? Es decir que, ¿cuál es el más preciso de los dos? ¿El Technicom o el Targa? ¿Cuál tiene mejor precisión? Y me está diciendo el F y el análisis de Fisher que no tienen igual precisión. Y yo dividí la varianza mayor sobre la varianza menor. ¿Cuál es más preciso de los dos? ¿Se escucha lo que estoy preguntando? Sí, profe, se escucha. ¿Cuál sería más preciso de los dos?
Si hago numerador sobre denominador, y me está diciendo que en el denominador hay menor variabilidad. ¿Cuál sería más preciso de los dos? Sí, el Targa, ¿no? Puede ser el Targa porque tiene menor. Y en este Menor caso, el Targa varianza. tiene menor varianza y menor dispersión. ¿Podemos calcular los coeficientes de variación? Sí, haces Claro. la media sobre... El Targa. Me olvidé. Entonces tengo que hacer igual al valor medio, que lo tengo acá, Sobre la dispersión, era, ¿no? pero la dispersión que le había calculado acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, por 100, ¿no? No, es al revés. Es la media sobre la dispersión. La dispersión sobre la media. Ahora sí. Y acá tengo que hacer igual a la dispersión sobre el valor. Igual. No me pone el igual. Estoy poniendo simplemente la dispersión sobre. Y a esto, para pasarlo a porcentaje, directamente voy a formato de celdas. En vez de general o número, le pongo un porcentaje y le pongo un decimal solo al caso. Fíjense que tienen el mismo coeficiente de variación, no es muy distinto. Pero el análisis de Fisher me está diciendo que uno es más preciso que el otro. Sí, está bien. Hizo cálculo. Pero el coeficiente de variación, fíjense que a veces no me da muy clara la información. Pero si voy al estadístico de Fisher, sí me está diciendo que hay una diferencia significativa. A pesar de que no hay mucha diferencia en las varianzas y en las dispersiones, evidentemente en la parte estadística sí me está diciendo. Igual, a ver, si los dos tienen una inexactitud, por ejemplo, en relación a la media, ¿cómo lo podríamos corregir? Porque fíjense que la media de este valor del Tecnicón es 0,53 y la otra es 0,46, está más cerca. ¿Cómo corregirían al Tecnicón? ¿De qué forma? Para llevarlo al valor de la media. ¿Con qué? O sea, ¿se puede corregir? Esa es la pregunta, ¿no? Pues supongamos que tengo estos datos y digo, bueno, el Targa sí está más cerca de la media, ¿sí? Pero el Tecnicom no. Entonces, ¿cómo hago para que el Tecnicom me arroje resultados similares al Targa? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Volver a hacer qué? ¿Se escucha lo que pregunto? Hay que volver a calibrar. Claro. Claro. Y lo vamos a ver la semana que viene, cuando hagamos la parte de controles, que no solo volver a calibrar, sino después pasar control. Bien. El 7 es muy similar a los otros. Y acá tienen para hacer, en el 8, ¿sí? Una nova, o pueden hacer un test pareado. Hagan abril con mayo, abril con junio y mayo con junio. Y fíjense qué valor está. ¿Sí? El resto más o menos. Acá tiene un verdadero o falso para hacer después, para repasar la parte de estadística.
¿Algo más? Que hayan tenido dudas. Igual tienen que tratar de terminar con la guía. Sería para el lunes próximo. ¿Sí? El lunes próximo tenemos clase presencial. Tenemos en la facultad. Así que Profe, sí, ¿esta grabación la vas a subir al Drive o a la plataforma? a los dos lados. Ah, listo, buenísimo. Pongo el link en los, No, para seguir algunas cosas que por ahí me perdí. les pongo el link en los dos lados. La tengo que subir a YouTube y después una vez que la suba, pues lo estoy grabando en mi computadora, la subo al canal mío y después de ahí se las comparto desde... Voy a tratar de este fin de semana de setear la plataforma que tenemos en la facultad y el link se lo subo a los dos lados. Yo les aviso por WhatsApp cuando ya esté. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. ¿Estamos? Gracias. A Bueno, mí me quedó una duda igual del F, ¿de cuál? del Fisher. Ay, perdón, se desactivó. El de Targa y Technicon. Fíjate que el F te da 1.25. Sí. ¿Sí? O sea, el F No, observado te es... da 3.17. Pero acá tenés, te dije qué cosa es. Si el F es 1.25 y el crítico es 3.17, te está diciendo que no hay diferencia significativa. Claro, se acepta la hipótesis. Me quedé yo con otro ejercicio que tienen después. No, tienen diferencias, por eso los coeficientes de variaciones dan igual. Claro. ¿Sí? El F este, si fuera mayor a 3.17, te estaré diciendo que la varianza que está en el numerador es mucho mayor que la del denominador. Pero acá te está diciendo que son iguales. Es decir, con la precisión que tienen los dos, en realidad los dos son iguales de precisos, pero el Technicon es inexacto en relación, es más inexacto en relación al Targa. ¿Sí? Igual habría que ver estos números después, si está bien construido el cociente. Hágalo manual después. ¿Sí? La fórmula que tienen que usar es, a ver si se las puedo escribir de alguna manera acá, es la media de, por ejemplo, de A menos la media muestral poblacional. Vamos a poner un 0. ¿Sí? Y eso lo tienen que dividir sobre la dispersión sobre la raíz de n. Esa es la fórmula que tienen que usar. Hacen este cociente, esta resta, perdón, y la dividen sobre esto que es un factor de corrección, que es la dispersión sobre la raíz de n. También lo que pueden hacer es hacer esta resta, multiplicar por la raíz de n y a todo dividirlo por la dispersión. Matemáticamente es lo mismo. ¿Está? Pero esa es la fórmula que tienen que usar. Para hacerlo en forma individual, ¿se entiende? Una cosa es entre dos muestras y otra cosa es una muestra con el calibrador. Porque justamente el calibrador no tiene dispersión, porque no tiene rango. Revisen por ahí estos números. No sé si está tan bien. En el Targa. A ver si lo puedo hacer con la calculadora. La varianza del Targa, la dispersión es 0,0096. 0,0096 dividido la raíz de 10. Y ahora tengo que hacer 0,456 menos 0,46 dividido la anterior. No, este valor está mal. Es menos 1,31. A ver si está mal en la fórmula. Ahora quiero ver esto, es 0,01, está bien.
hacer el cálculo acá aparte. Es igual a este valor dividido. Este valor. Vamos a hacer lo mismo. Ser igual a este valor menos. Y ahora esto igual inversión de 1 dividido. Y ahora a esto separa. Me da igual. No, está bien. Bueno, no, dale. Revísenlo por las dudas después. Cuando quieren mirar una fórmula hacen esto. Se ponen arriba de la fórmula y está diciendo lo que está haciendo. Está haciendo la raíz de este número. Y esto está calculando la raíz de este número, que es la variante. Está haciendo esto. Y esto está haciendo el cociente de todo. Está bien. Sí, está bien. Bueno, por las dudas revísenlo después manualmente, pero están bien. ¿Sí? Bien, ¿quedó alguna duda más? Traten de terminar con la guía para el lunes. Y de última, vamos en el aula con las consultas que puedan tener. Así puedo avanzar con la teoría. ¿Sí? Dale. Profe, yo tengo una consulta. Decime. En la primera clase no fui porque estaba trabajando y no puedo acceder al campus, Sí. porque creo que no tenés mi documento. A ver, párate. Vamos a hacer una cosa. ¿Al Drive no puedes acceder? Sí. Claro. Al Drive sí. Sí, al Drive sí. Ah, bueno, decime el documento. 39, Sí, 880, sí. 284. 2, 39, 880, 284 y sos María Emilia Díaz. Fíjense después, ¿sí? Mañana de última, si están en el campus matriculado, por las dudas. Cualquier cosa que haya pasado. ¿Sí? Previa a la tarde me puse, matriculé a todos los que tengo. Bien, recuerden que el lunes que viene entonces tenemos clase en la facultad, a las 4. ¿Sí? No hace falta que lleven las computadoras, lleven, si quieren los ejercicios, aunque sea impreso, como quieran, y para no tener que llevar la PC. Y vemos los últimos ejercicios o alguna duda de lo que hayan tenido de cualquier punto de la guía. Fíjense que a lo último les digo, otra vez tienen algunos verdaderos falsos que son teorías. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, genial, profe, Cualquier gracias. cosa me preguntan por WhatsApp. Cuando tenga el video, la clase grabada, se la subo. Me la puedo pasar a YouTube. Y bueno, nos vemos el lunes en la facultad. ¿Sí? Perfecto, gracias. Chao, profe. Ah, Gracias. gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Buen fin de Muchas gracias. Chau, chau.